La verdad es que el tema que estamos tratando hoy, que tiene que ver con la situación del sistema de salud provincial, con las subáreas específicas como las que acaba de plantear la legisladora Montero en un marco más general del problema de la salud, y se refirió al problema de la salud mental. Como lo vemos todos los días en las calles, desde hace meses, y podríamos decir que años, a los trabajadores de los hospitales, es un problema estructural, profundo, serio, y que pone en discusión el colapso del sistema de salud en la provincia. Que un medio provincial de los más importantes reconozca en su titular que el conflicto de la salud, que lleva meses, por lo menos desde que comenzó el año, y diga que pone en discusión y abre lo que denomina una crisis sanitaria, un medio que se caracteriza en general por ser bastante favorable al gobierno provincial, es porque estamos ante lo evidente. El sistema de salud tiene, como ya se han referido acá los legisladores preopinantes, entre sus principales víctimas no solo a los usuarios del sistema de salud, que son los que están penando por acceder a ese sistema de salud, porque no consiguen medicamentos, porque tienen que hacer largas colas, porque además se encuentran con trabajadores, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, trabajadores de limpieza también que lo mantienen, los trabajadores del servicio de comida en condiciones deplorables, sino también a quienes con sus espaldas sostienen ese sistema de salud, que son los propios trabajadores y trabajadoras. Que solamente haya de más de 13.000 trabajadores del sistema sanitario, 7.000 trabajadores en planta permanente, significa que el resto, casi la mitad, está en condiciones de extrema precarización. Como ya se mencionó, monotributos, contratos, becas, los propios trabajadores concurrentes. Lo vimos hace meses con los trabajadores con los residentes, que también son trabajadores. Casi 900 jóvenes, estudiantes, supercapacitados y recontrasubempleados, porque cobran 46 pesos la hora, como ellos mismos denunciaron. 900 residentes a los que se los acusó porque tuvieron la osadía de reclamar por sus condiciones de trabajo, porque ni siquiera son considerados trabajadores, se los acusó del problema de la reprogramación de las cirugías en los hospitales, lo cual da cuenta de que si hay que reprogramar, evidentemente tienen un peso enorme esos trabajadores hiperprecarizados. Como mencionaban otros legisladores, los fondos han sido subejecutados. La mayoría del presupuesto ha ido a la atención del pago de los salarios. Es decir, que las partidas que tienen que ver con programas como los de VIH, como los de integración con los municipios, entre otros, tienen partidas subejecutadas. Es decir, que lo que dicen los trabajadores de que faltan los insumos es así. Recién aludía la legisladora a las declaraciones del ministro Fortuna diciendo que como había cambiado el sistema de compras de los insumos, había habido retrasos. Pero si yo mal no recuerdo, hace años también la excusa fue la misma cuando habían decidido previamente cambiar para centralizar el método de compra de esos insumos. Es decir, que siempre hay una excusa administrativa y burocrática para fundamentar lo que en realidad es que el presupuesto es insuficiente.
que en los presupuestos que se votan en esta legislatura, los cálculos para los bienes de uso que están afectados al sistema de salud apenas se alcanzan de un año a otro para ser cubiertos con el aumento de la inflación. Es decir, que no se prevé, bajo la más mínima atención de los usuarios del servicio de salud, que hay que calcular un aumento de esos costos porque probablemente hagan falta más medicamentos y más insumos. Y esto tiene que ver con que la situación del sistema sanitario se da en un contexto de aumento de la inflación, de recesión a nivel nacional, de una política en todos los órdenes que tiende a perjudicar a los sectores populares, a los trabajadores y garantizar las ganancias extraordinarias de las grandes empresas y de los grandes capitales. Y hace tiempo que, por ejemplo, en la provincia se discute el cierre de las clínicas privadas. ¿Qué hay que decir? Que la política de Unión por Córdoba y de los años, en todos los años anteriores, y del radicalismo también en los periodos previos, tuvo que ver con el cierre y el vaciamiento de los hospitales públicos. El resultado de esa política que concibe a la salud como un negocio está en que cuando esas clínicas no son rentables, cierran. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los sectores populares, los trabajadores que acceden a esas clínicas. Porque la mayoría de los pacientes que se atendían en esas clínicas van al sistema público de salud, porque además se quedan sin empleo, porque además también están precarizados. Entonces siempre, como decimos, a la crisis terminan pagándola los mismos. Estos días hemos tenido que escuchar al ministro Fortuna, que vino a mentirnos en la cara también, como se mencionaba a principio de año, decir que son solamente 60 los contratos que se han rescindido en el área de la salud. Yo he estado recorriendo, como muchos otros legisladores que se han referido en esta Cámara, las asambleas, lo que mencionan los trabajadores de los hospitales y también lo que dicen algunos representantes gremiales que funcionan como correa de transmisión del discurso no casual del ministro Fortuna. Entonces, ¿qué dicen? Que acá lo que hay es un problema de ausentismo, hay un problema de falta de rendimiento de los trabajadores que se tienen que cuidar, los carpeteros, como si los trabajadores pidieran, y en particular los trabajadores de la salud, pidieran carpetas por mero gusto. Es sabido cómo afecta el síndrome de burnout o de cabeza quemada o de cerebro quemado entre los trabajadores de los hospitales, en particular porque además son mujeres que cumplen doble jornada laboral. Es sabido cómo afecta el estrés a estos trabajadores que tienen que lidiar constantemente con la falta de aparatología, con la falta de insumos, con la situación de choque con los propios pacientes que son los perjudicados. Entonces el discurso de que hay un problema de rendimiento, un problema de ausentismo entre los trabajadores de la salud y que por eso están justamente despedidos o se les ha cesado justamente el contrato, lo que profundamente significa es que estos despidos no son los últimos. De que lo que quiere este gobierno, el gobierno provincial, a tono con lo que se viene haciendo a nivel nacional, y yo lo hemos planteado también, es deshacerse de más trabajadores. Deshacerse de más trabajadores, porque quieren deshacerse de muchos más contratados, a tono con el discurso de modernización del Estado, porque quieren rebajar el gasto público. Eso es lo que está detrás de estos despidos y cese de contrato. Eso es lo que pretenden.
y que hayan mantenido los contratos, los monotributos a los residentes con todas las condiciones de precarización, es porque momentos como estos son aprovechadas esas condiciones terribles de precarización de los trabajadores, que las conducciones sindicales han permitido que se mantengan, y eso hay que decirlo claro. Por eso, nosotros planteamos concretamente que los trabajadores de la salud en particular, pero los trabajadores del Estado que tienen en su mayoría más de 4, 5, 6 años de antigüedad. En los hospitales hay gente con 9, 10 años de antigüedad cumpliendo tareas de trabajadores de planta permanente, que no pueden acceder a un concurso, que tampoco son pasados a planta permanente por la vía de un decreto. Nosotros proponemos que se discuta en la Comisión de Salud el proyecto para el cual habíamos pedido el tratamiento sobre tablas de pase a planta permanente de los trabajadores contratados, monotributistas, de todos aquellos que están en condiciones de precarización y que están cumpliendo tareas de trabajadores permanentes. Proponemos, como dice en su artículo 3, que pasen a planta permanente el personal contratado y transitorio. Todos aquellos trabajadores que, con un mínimo de antigüedad de 3 meses desde su ingreso, bajo los regímenes de personal transitorio contratado, de acuerdo a la Ley 7233, a normativas especiales vigentes en materia del empleo público, y que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad, que son miles y miles de trabajadores bajo esa situación. Creemos que este proyecto que hemos presentado, el proyecto que tiene el número 18.333, pase a la Comisión de Salud, pase a la Comisión de Trabajo para ser tratados de manera urgente, porque es parte de empezar a resolver la crisis que tiene el sistema sanitario y que esos trabajadores estén en las condiciones mínimas que se merecen para atender a un derecho humano esencial de la población trabajadora y popular cordobesa. Muchas gracias.